Hola a todos, mi nombre es Luis Malpica Castillo, soy profesor asistente en el Departamento de Linfoma y Mieloma en la Universidad de Texas MD Anderson en Houston, en los Estados Unidos. Como siempre, agradeciendo al grupo de estudio latinoamericano de linfoproliferativos por la invitación. El tema que voy a discutir hoy es de la parte de lo mejor de ASH de 2022. Es sobre lo que hemos aprendido en leucemia linfoma de células T en el adulto al tratar de desarrollar, junto con el grupo de estudio latinoamericano, el consorcio de ATLL, en el cual hemos podido presentar muchos casos, no solamente de áreas prevalentes en América, Sudamérica y Norteamérica, sino también en Japón. Este tema es puramente educativo, así que no tengo ningún conflicto de interés que presentar. Como introducción muy breve, la leucemia linfoma de células T del adulto es un linfoma periférico de tipo T maduro, causado por infección por el retrovirus HTLV1, que es el virus linfotrópico T humano tipo 1. Algo importante sobre el ATLL es que la sobrevida en general en estos pacientes es muy pobre, a pesar de que se realizan terapias intensivas, y que esto incluye quimioterapia y el uso de trasplante alogenéico. Al momento actual no existe un estándar de tratamiento para el manejo de pacientes con ATLL. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, el uso de interferón y sidobudina es algo que se puede rutinariamente usar, así como quimioterapia. Sin embargo, en países como Japón, quimioterapia permanece siendo el estándar de tratamiento en las formas agresivas de ATLL. En cuanto a la epidemiología, muy brevemente, como ven acá estas áreas, las áreas que son un poquito más oscuras, básicamente muestran lugares con prevalencias alrededor del 1 a 5%, y las que son amarillas menos del 1%. Como ven aquí, áreas muy prevalentes de esto es el área del Caribe, donde se encuentran muchos casos de pacientes infectados con HTLV1. Zonas de África, también áreas de Australia, específicamente en áreas del noreste, y también en la parte de Japón, en algunas partes de Japón. El Perú también es una zona endémica, como lo es Colombia, como lo es Brasil, y también algunas áreas de Ecuador. En general, los casos que vemos en los Estados Unidos, muchos de esos son pacientes que migran del área del Caribe hacia la zona este de los Estados Unidos. Áreas muy prevalentes son el área de Nueva York, Boston, así como la parte sur de la Florida, específicamente en Miami. En cuanto a la patogénesis del virus, algo importante de entender es que una vez que el linfocito T se infecta con el HTLV1, la infección incrementa la expresión de proteínas virales, dentro de ellas la proteína TAC, así como en proteínas de envoltura. El sistema inmunológico, como pasa con el virus del VIH, empieza a atacar al linfocito T y eso disminuye la cantidad de linfocitos infectados. Sin embargo, el virus encuentra una forma en la cual se une al genoma humano, hace que la proteína TAC, que es la proteína viral que detecta el linfocito T para matar al virus, ya no se produzca más, pero en vez de eso existe una internalización de una proteína viral llamada HBZ, muy parecida a una proteína humana, que esto es lo que desencadena que la célula maligna empiece a replicarse, se produzca la infección crónica en el cual TAC ya no se produce más, y al final desarrolla la enfermedad de ATLL. ATLL es subdividido en muchos subtipos clínicos. Dentro de ellos tenemos las formas agresivas, que son la forma aguda linfomatosa, y la forma crónica o smoldering, conocidas como formas indolentes. Y las formas agresivas se caracterizan básicamente por la presentación clínica, ¿no? Los pacientes pueden presentar con hipercalcemia, LDH elevado, pueden tener lesiones en la piel, en los nódulos linfáticos, en los órganos, compromiso en la sangre. La diferencia principalmente entre la aguda y linfomatosa es que no existe compromiso de la sangre por linfocitos periféricos circulantes anormales en el caso del linfomatoso, a comparación del agudo, que es una forma leucémica. Y en el caso de crónico y smoldering no existe los síntomas que mencionaba de hipercalcemia. Pueden haber linfocitos atípicos en la sangre, eso sí puede suceder, pero también no hay compromiso casi de los órganos, a diferencia del crónico, donde puede haberse lesiones cutáneas en los nódulos linfáticos o a veces en el vaso o en el hígado.
pero el paciente no tiene las otras características de los pacientes con enfermedad agresiva. Entonces, una de las cosas que nosotros como grupo latinoamericano nos preguntamos es si hay alguna diferencia, primero, entre la presentación de ATLL americano con el japonés. En trabajos preliminares que hicimos en el área del Caribe, pudimos aprender que el ATLL norteamericano y latinoamericano se presenta a edades más jóvenes comparado al japonés. Por ejemplo, aquí pueden ver de que la mayoría de pacientes japoneses también presentan más la forma aguda que la forma linfomatosa de ATLL, a comparación de esta corte, por ejemplo, de Miami, donde eran más pacientes con linfomatoso que agudo, o casi en una proporción similar. Y lo otro importante también es, si ustedes ven acá, la edad del diagnóstico en estos pacientes es alrededor de los 60 años en Japón, mientras que en nuestros pacientes, en este caso de la Corte de Miami, es alrededor de los 50. Y otra característica es la predominancia. Es predominantemente varones en Japón, mientras que es predominantemente mujeres en Miami. Otra diferencia es la sobrevida. Lo que nosotros aprendimos es que en el caso del linfoma agresivo, la sobrevida para pacientes viviendo en Japón es alrededor de los 11 meses para linfoma o 8 meses en agudo, mientras que en nuestra corte de Miami, y especialmente en este estudio que hicimos con el grupo de estudio latinoamericano, la sobrevida es en realidad de 4 meses para el agudo y alrededor de 10 meses para el linfomatoso. Y en nuestra cohorte hispana es específicamente con el grupo GEL, es de 4 meses para el agudo y 8 meses para el linfomatoso. La pregunta siempre viene, ¿por qué si vemos básicamente unos sobrevida peor en pacientes americanos que en pacientes japoneses? Eso es algo que está todavía en el grupo estudio latinoamericano, estamos tratando de entender. ¿Existe algún componente genómico que describa o haga algún tipo de diferencias? Eso es algo que todavía permanece en investigación, pero probablemente son algún tipo de cambio epigenético. Entonces, una cosa, por ejemplo, que se aprendió al secuenciar pacientes japoneses y norteamericanos es que la cohorte norteamericana, o principalmente pacientes con ATLL caribeño, tienen una frecuencia muy alta de factores o mutaciones epigenéticas. Uno de esos principales marcadores es el que se conoce como EP300. Aquellos que tienen más mutaciones epigenéticas tienen peor sobrevida que aquellos que no lo tienen. ¿Y por qué la epigenética importa? Porque, por ejemplo, EP300 tiene que ver con la función del TP53, el represor tumoral. Y el TP53, cuando se encuentra anormal en el linfocito CD4 o en el ATLL, la célula de ATLL, su mutación genera quimorresistencia a través de la vía del DMTI. Y esta vía aberrante es lo que genera de que estos pacientes con ATLL tengan una enfermedad más quimorrefractaria a comparación de otros linfomas T. Ahora, ¿qué es lo que hemos aprendido con el grupo GEL y qué es lo que nuestros estudios han llevado al entendimiento de lo que es ATLL? Primero, pues debo decir que esto hace orgulloso al grupo porque se pudo obtener una presentación oral por esta data que hemos presentado y también un póster sobre ATLL. Entonces, el objetivo que queríamos saber primero es examinar las diferencias en sobrevida entre aquellos que viven en Estados Unidos y aquellos que no viven en Estados Unidos, específicamente, por ejemplo, Latinoamérica, Japón, ver algunas datas demográficas, si es que el problema es la raza o la geografía, o de pronto es que hay mejores terapias en países desarrollados que no desarrollados. Y por supuesto, se usan agentes más novedosos en países de Estados Unidos y Japón a comparación de Latinoamérica. Y lo otro es investigar, ¿no? ¿Existe un factor genómico que establece la diferencia entre los pacientes latinoamericanos a comparación de los pacientes japoneses? Y eso es todavía un trabajo que se está produciendo ahora con el grupo GEL, colectando muestras para poder estudiar la data genómica de estos pacientes. Entonces, le voy a compartir los resultados que aprendimos en este ASH 2022 que pudimos presentar. Primero es que se desarrolló el consorcio de ATLL, que se encuentra ahora constituido de 14 países de Latinoamérica, 14 centros de Latinoamérica, específicamente todos los centros son del Grupo Latinoamericano de Linfoproliferativo GEL. 3 centros en los Estados Unidos en los que se encuentra la MD Anderson, la Universidad de Miami y el Jackson Memorial Hospital. Los dos últimos se encuentran en Miami. Cabe mencionar que
Esto lo vamos a actualizar ya que se acaba de unir el grupo del Dr. Zika en Nueva York, en Albert Einstein, y se ha unido en Memorial Regional del norte de la Florida, que también ven casos de ATLL. Entonces, vamos a hacer ahora 5 centros en los Estados Unidos colectando estos pacientes. Y 9 centros en Japón, en los cuales el principal investigador es el doctor Hiro Katsuya, que es muy reconocido en investigaciones en ATLL en el mundo. Somos alrededor de 26 centros y sumamos los 2 que hemos aprendido, son 28 centros más en total en 3 continentes. Entonces, con esta data hemos podido colectar 847 pacientes con ATL, que se encuentran distribuidos en Estados Unidos, Japón, Latinoamérica y el Caribe. Como ustedes pueden ver acá, la mayoría de proporción de pacientes en los Estados Unidos fueron básicamente mujeres, así como en Latinoamérica y en el Caribe, a comparación de Japón, donde fueron alrededor de menos del 50%. Otro importante acá es la edad al diagnóstico, 53 años en Estados Unidos, 57 en Latinoamérica y 53 en el Caribe, mientras que la mayoría de pacientes en Japón casi bordeaban los 70 años. Lo otro importante es la distribución de la enfermedad. Linfomatoso fue algo predominante en el grupo de Estados Unidos, así como en el grupo latinoamericano y caribeño, mientras que en el grupo japonés fue casi el 60% tenían enfermedad aguda. Y como digo, si bien eso es algo que nosotros habíamos aprendido en base a las publicaciones previas, este es el primer estudio que de verdad compara las poblaciones todas juntas y empieza a analizar cuáles son las diferencias demográficas y clínicas. Otra cosa importante, por ejemplo, y de recalcar es que donde sea que vivas, Estados Unidos, Japón, Latinoamérica o el Caribe, todos los pacientes o la gran mayoría se presentan con estadio muy, muy avanzado de la enfermedad. Lo otro importante también anotar acá es que la mayoría de pacientes estadounidenses y pacientes, por ejemplo, del Caribe, tienen una estatus funcional al diagnóstico de ICO de 2 o más al momento del diagnóstico, a comparación de pacientes del Caribe latinoamericanos. Y lo otro importante es que la mayoría de pacientes caribeños tienen compromiso cutáneo, a comparación de pacientes latinoamericanos, japoneses, aunque el paciente estadounidense lo tiene, pero recuerden que muchos de ellos son básicamente caribeños. En cuanto a la sobrevida o los outcomes de los pacientes que se pudieron ver, como ustedes pueden ver acá, el tratamiento fue recibido en la mayoría de pacientes con ATLL. Quimioterapia fue lo principalmente usado en pacientes de Japón y pacientes latinoamericanos, que va del 73% a casi todos los pacientes, 96% en el caso de Japón. Mientras que en los Estados Unidos y en el Caribe, lo que nosotros usamos principalmente es sidobudina e interferón como primera línea. Diríamos que mitad va quimioterapia, mitad va para sidobudina e interferón. Y esto es algo muy importante lo que voy a resaltar ahora. En cuanto a la respuesta completa de las terapias, sea cual sea que uses, quimioterapia o hacer interferón, todos los pacientes tienen una respuesta de 20% a menos, lo cual habla muy seriamente de lo resistente o lo quimorrefractario que es ATLL. 1 o 2 de cada 10 pacientes se van a responder a la quimioterapia. Y si te das cuenta, eso es demasiado bajo para una enfermedad tan agresiva. La mayoría de pacientes, especialmente en Japón y Latinoamérica, cerca del 40% en Japón y 45% en Latinoamérica, tienen progresión de la enfermedad con el primer tratamiento que reciban. En cuanto a otras características importantes, trasplante lamentablemente fue muy, muy bajo en países latinoamericanos, mientras que en otros países fuera de Latinoamérica, incluyendo el Caribe, Japón y Estados Unidos, se desarrollaban trasplante en pacientes que recibieron eso. Esto habla de pronto mucho de por qué los pacientes, por ejemplo, la sobrevida puede ser pobre, ya que la única forma de curar la enfermedad es con trasplante allogeneico. Y esto es la curva que queremos presentar, que es básicamente viendo todos los lugares, Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos y Japón, la sobrevida es pobre en cualquier lugar donde viva, sea un paciente viviendo en un país desarrollado o en un país subdesarrollado. Y esto básicamente te dice que de pronto el problema de la sobrevida pobre no es que tengan acceso a mejores drogas o acceso a mejor sistema de salud,
sino que en general la enfermedad biológicamente es demasiado agresiva y sea donde sea que vivas, si es que vives en alguna de estas regiones y tienes igual la enfermedad, entonces la sobrevida es muy pobre. Cabe resaltar que Japón tiene una tendencia a tener una mejor sobrevida libre de enfermedad, no sobrevida global, pero sobrevida libre de enfermedad, y esto de pronto puede hablar un poco sobre el mejor acceso a, cuidado paliativo o mejor acceso a ensayos clínicos, y igual existe también una tendencia en los pacientes de Estados Unidos, y los pacientes que van peor acá son los pacientes caribeños, menos en esta curva, pero de nuevamente, la diferencia es muy mínima, así que en general lo que esto nos dice es que la sobrevida de estos pacientes es muy pobre. Algo que también pudimos presentar y que voy a hablar muy brevemente es usando la metodología de lo que se hizo con linfoma folicular, que es básicamente encontrar el grupo de pacientes o en qué cantidad de tiempo uno podría ver que si el paciente no está libre de enfermedad por ese tiempo, la mayoría de pacientes podrían básicamente morir por la enfermedad. El ejemplo más claro de esta metodología fue, como menciono, la enfermedad libre o la progresión libre de enfermedad en el caso del linfoma folicular, en donde 24 meses parece ser un buen time point para poder decir si es que vives más o estás libre de enfermedad por más de 24 meses, muy difícil que tengas una mala sobrevida en general. Bueno, nosotros tratamos de establecer algo así en ATLL usando esta cohorte tan grande de pacientes porque no existe y porque para motivos de ensayos clínicos no existe un punto en el cual decimos este paciente puede ir bien y puede beneficiarse de la droga. Entonces hicimos la misma metodología que el POD24, tuvimos una cohorte de entrenamiento de 292 pacientes, esto es una cohorte muy grande para una enfermedad tan rara, y una cohorte de validación de 300 pacientes. Y lo que encontramos es que a los 5 meses es un buen tiempo para definir que si el paciente pasa esos 5 meses va a tener una mejor riesgo de mortalidad a comparación de pacientes que no pasan esa sobrevida. Y como pueden ver acá, la sobrevida global es muy, muy, muy significativa. Lo mismo pasa con la cohorte de validación. Habiendo dicho eso, entonces lo que nosotros hemos concluido es que a 5 meses, si el paciente se encuentra libre de enfermedad, podemos decir que la mortalidad va a ser menor en ese tipo de pacientes. Caso viceversa, con si el paciente progresa muy pronto o es refractario a quimioterapia. Entonces, ya para concluir, los pacientes con ATLL americano son más jóvenes, predominantemente mujeres, tienen una alta incidencia de tipo linfomatoso de ATL y tienen una baja incidencia de tipo indolente de ATL. En nuestro estudio, que básicamente tuvo 3 continentes, mostró de que el pronóstico es muy malo, independiente de si vives en un país desarrollado o no, o independientemente de qué terapia uno recibe. Las respuestas de tratamiento en general son pobres y el trasplante es muy poco utilizado en países latinoamericanos. Existe un incremento de mutaciones epigenéticas que puede en cierta medida explicar la diferencia de sobrevidas entre los diferentes continentes. Sin embargo, hemos demostrado que igual es muy pobre, por lo tanto, el compromiso ahora del grupo de estudio latinoamericano es de secuenciar y tratar de aprender por qué nuestra población se comporta diferente a la población asiática. Y una cosa importante también es que los pacientes con ATLL usualmente que no responden bien tempranamente al tratamiento y que tienen menos de 5 meses de estar libre de enfermedad, tienen una mayor tasa de mortalidad y mayor tasa de morir por la enfermedad. Por último, hay una necesidad muy imperiante de tratar de mejorar la sobrevida de pacientes con ATLL y por eso investigaciones y colaboraciones como lo que hace el Grupo Latinoamericano de Estudio Latinoamericano Linfoproliferativo, GEL, es importante para poder entender ese tipo de enfermedades. Estos son todos los que participaron, todos los centros que han participado de este estudio, muchas personas han sido parte de esto y bueno, como mencioné anteriormente, esto es lo mejor que ha pasado para ASH. Uno de nuestros participantes, el doctor Brian Barcarcel, también fue premiado por este ASTRAP y este premio en realidad va para el Grupo de Estudio Latinoamericano en Linfoproliferativos.
y esto habla muy bien de los avances y los aportes que Latinoamérica puede dar para la comunidad científica. Quiero terminar esto mostrando a todos los grupos, las personas acá que conforman. Esto fue una de las primeras fotos que tuvimos en el 2019 y esta es una de las que tuvimos en nuestra reunión anterior en el 2022, por el cual me siento muy orgulloso de ser parte de esta comunidad científica cuyo objetivo es de ayudar a la comunidad latinoamericana en la lucha contra el cáncer. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.